Bienvenidos a la primera iglesia bautista hispana de Bakersfield, a todos los que nos siguen a través del internet. Bienvenidos también al canal de Fe Bautista de YouTube. Y es una bendición estar acá. Hoy comenzamos una serie de 13 semanas donde vamos a estar hablando acerca del servicio cristiano. Nos vamos a tomar 13 semanas para hablar con calma de todo este tema que es tan amplio y que es tan abundante. Vamos a estar hablando del fundamento, de cómo hacerlo, de los distintos dones, de la actitud, de las características, cómo administrarlo, la importancia que tiene, la mayordomía con respecto al servicio cristiano, en fin, un sinnúmero de cosas que son de vital importancia para nosotros. Les invito a buscar en su Biblia Génesis capítulo 12, versículo número 2. Génesis capítulo 12, versículo número 2. Libro del Génesis capítulo 12, versículo, vamos a leer 1 y 2. Este es el momento en el cual Dios llama a Abraham de su tierra y desde su parentela. Génesis capítulo 12, versículo número 2. Díganme cuando lo tengan, mis hermanos. Pues dice así: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y presta especial atención ahora al versículo número 2. Haré de ti una nación, ¿cómo? ¿Y qué más pasará con esta nación? ¿Y qué más ocurrirá? Dice Dios, y engrandeceré su nombre. Y preste atención ahora. Dice, ¿serás de qué? Serás bendición. Serás bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el permitirnos leer tu palabra, la Biblia. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine y nos hable, para que podamos ser edificados por medio de tu palabra. En Jesucristo, amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando del fundamento bíblico del servicio cristiano. Y vamos a estar utilizando tan solo unos 2 o 3 pasajes de la Biblia, pero que son significativos para ello. Y hoy vamos a estar enfocando la atención en el hecho de que Dios nos ha hecho un pueblo especial, ha hecho de nosotros un pueblo especial y un pueblo especial para que le sirvamos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos Génesis 12 y todo lo que luego va a ocurrir con el pueblo de Israel, descubrimos que Dios llamó a este pueblo con el propósito de bendecirlo, pero también para que este pueblo se convirtiera en servidor de Dios. O sea, para que este pueblo sirviera a Dios y sirviera a las naciones de tal manera que vinieran a ser objeto de bendición a todas las tribus de la tierra. Mire con especial atención el versículo número 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y ahora le dice, y serás bendición. Israel estaba destinado a ser un pueblo de bendición a otros, ¿verdad? Es importante aclarar que este pasaje está en el Antiguo Testamento y que está enmarcado dentro del contexto de la relación de pacto que existía entre Dios y su pueblo de Israel. En el pacto hecho con Moisés en el monte Sinaí, en el pacto hecho con Israel allí en el monte Sinaí. Recuerden que un pacto es una especie de contrato donde hay un acuerdo de cumplimientos que implica bendiciones y sanciones si se obedece o se desobedece el acuerdo. En el monte Sinaí Dios le había dado a Israel las leyes, y en el monte Sinaí Dios había dicho a Israel, si ustedes cumplen mis leyes, mi pacto, yo los bendeciré y ustedes serán de bendición. Si ustedes desobedecen, ustedes serán malditos y no serán de bendición. Eso va a ocurrir con Israel mucho después. Pero con Abraham el pacto es que un descendiente suyo y su descendencia serían de bendición a todas las familias de la tierra. O sea que
todo este pacto descansa en la persona de Dios. Es Dios quien va a fundar este pueblo, es Dios quien va a llamar a este pueblo y es Dios quien va a utilizar a este pueblo como objeto de bendición. Pero la condición es que Abraham tiene que dejar su tierra, tiene que dejar su parentela e ir al lugar donde Dios le ha mandado ir y hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Solo así podía ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, esto está en el antiguo pacto, pero este pacto no carece de vigencia. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Gálatas, descubre que esta simiente de la cual está hablando Génesis es Jesucristo. Y Jesucristo en el establecimiento del nuevo pacto ha entrado en una relación de amor con la iglesia, que es el Israel de Dios o pueblo de Dios en estos tiempos, y es a través de la iglesia que Dios va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Al igual que a Israel, a nosotros se nos ha dicho, ustedes son un pueblo de reyes y de sacerdotes. Al igual que Israel, Dios nos ha dicho, por medio de Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y hay una autonegación de lo que uno es, de donde uno está y de lo que uno quiere, y dice, tome su cruz y sígame, ir a. Al igual que Abraham tenía que dejar su familia y su parentela e ir a, los cristianos tenemos que dejar a la familia y la parentela para seguir a Jesús e ir a. En este caso nuestro, no es una tierra prometida terrenal como lo era la tierra de Canaán para los hebreos, pero sí es, uno, la patria celestial, y dos, la gran comisión asignada por Jesús, cuando dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, Entonces, los principios de la relación de Dios con Abraham y su descendencia y su pueblo son transferibles y aplicables también a nosotros hoy. Y lo primero que debemos de considerar como un principio básico para el servicio cristiano es que Dios nos ha elegido y Dios nos ha llamado a renunciar a nosotros mismos, ponernos a merced de Él e ir y ser de bendición a otros. ¿Estos otros quiénes son? Mis hermanos en la fe, pero también mi prójimo. O sea, toda aquella persona que no conoce a Jesucristo o que tiene una relación cercana conmigo. Las mismas promesas, de alguna manera, son perfectamente transferibles a la iglesia de Jesucristo. Dios le dice, serán una nación grande. Dios le dice, serán una nación bendecida por Él y una nación engrandecida. Y cuando aplicamos estos principios a la iglesia de Jesucristo, porque dice la Biblia que no es judío el que lo es según la carne, sino según la promesa, nosotros podemos darnos cuenta que la iglesia en realidad ha sido grande, y es grande. Ha sido bendecida y ha sido engrandecida en cada rincón de la tierra. Y Dios está cumpliendo su parte. Quiere decir que nos toca a nosotros ahora cumplir la parte que nos corresponde, y es ser objeto de bendición a otros. Entonces, como iglesia, estamos aquí, en esta comunidad, en este lugar, para ser de bendición a otros. Nosotros honramos, glorificamos a Jesucristo cuando nos convertimos en agentes de bendición, no en agentes bendecidos. Dios nos bendice a nosotros, pero Dios nos bendice para que seamos de bendición. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso en la Biblia hay un sinnúmero de parábolas que hablan de dones repartidos, de talentos repartidos, que han sido dados para que los creyentes los inviertan en las cosas del reino y los multipliquen para la gloria de Dios. La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y el segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento que está vinculado de alguna manera
a la acción de ser objeto de bendición para el prójimo. Pues la Biblia dice que la fe sin obra es una fe muerta. Pues la Biblia dice que el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, indiscutiblemente, hemos sido engrandecidos por Dios, bendecidos por Dios, para ser objeto de bendición a otros. Si como cristianos y como iglesia no nos proponemos ser de bendición a otros, ya estamos violando el propósito de Dios. Estamos yendo en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque, amado hermano, el plan de Dios para nosotros como iglesia no es que estemos haciendo fiestas y comidas todos los días. El plan y el propósito de Dios no es que estemos haciendo conferencias de aquí y de allá. El plan y el propósito de Dios no es que estemos saliendo de viajes a recrearnos en un picnic o en un río o en una playa. Esas cosas se pueden hacer como parte de la comunión cristiana. Pero la razón esencial de la por qué estamos aquí es para ser de bendición a otros. Que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios como culto agradable. Mis queridos hermanos, estas promesas responden entonces a un propósito divino. Dios hará estas cosas con Israel para que Israel fuera de bendición a otros. Dios hará estas cosas con nosotros, repito, para que seamos de bendición a otros. Cuando usted se propone como cristiano y como iglesia ser de bendición a otros, Dios te va a engrandecer y Dios te va a bendecir. ¿No dice la Biblia que al que tiene mucho se le dará más? ¿Pero qué pasa con el que tiene poco? Aún lo poco que tiene le será ¿qué? Quitado. Entonces nosotros tenemos que ser de los que procuran tener mucho para la gloria de Dios en cuanto a servicio a otros, para que Dios nos engrandezca y bendiga, para ser de mayor bendición. Son leyes espirituales y son leyes divinas. Entonces aquí hay un factor humano muy importante y es el tuyo, tu decisión. Si resuelves ponerte al servicio de Dios y decir, renuncio a ser un creyente sentado en la banca, renuncio a ser un creyente pasivo y opto por ser instrumento de Dios, bendición en las manos de Dios, Dios te va a engrandecer, Dios te va a bendecir, Dios nos va a multiplicar y Dios nos va a usar para su gloria. Dios nos va a usar para su gloria. Mire, amado hermano, cuando uno resuelve en su corazón hacer las cosas para Dios, Dios añadirá todo lo que tenga que ser añadido. Dios bendecirá con todo lo que nos falta. Porque el más interesado en que seamos de bendición es Él. Pero cuando en ti y en mí no hay una disposición de hacer, Él no va a tomar acción. Esa bendición se la va a dar a otro. Se la va a dar a otro. Y yo no sé usted, pero eso no es lo que yo quiero. Por eso tantas iglesias caen en la decadencia. Por eso hay tantas iglesias que se frustran y se deprimen pensando la bendición de Dios ya no está con nosotros. Y ciertamente, probablemente no está, porque en el corazón de dicha congregación no hay un deseo, una disposición de ser de bendición a otros, porque están pensando tan solo en sí mismos. Entonces, esto es un antídoto contra el egoísmo espiritual, porque puede haber egoísmo eclesial y espiritual. Una iglesia cuando solo piensa en sí misma, en alimentarse a sí misma, en ser de bendición hacia adentro, hacia sí mismo, en la autosatisfacción, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que se vuelve egoísta. Y es egoísta la iglesia que no le importa si los que están en el mundo son cristianos o no. Es egoísta una iglesia que no le importa si en la comunidad hay necesidades o no. Es egoísta una iglesia que no le importa si sus miembros comen o no, tienen trabajo o no, están enfermos o no. Es egoísta la congregación que no le interesa lo que está pasando al otro lado del mundo con los misioneros o con las almas perdidas. Es egoísta la iglesia que se encierra en sí misma y pone su vista en lo terrenal. Y pone su vista en los números y en las finanzas de manera negativa. ¿A qué me refiero? A que es egoísta la iglesia que
porque es pobre, dice, ¿cómo voy a estar dando para un misionero cuando no tengo para arreglar mi techo? Pero hermanos, ¿qué es más importante? ¿El alma que va a ganar el misionero o el techo que está sobre tu cabeza? Para mí es más importante el alma que va a ganar un misionero. Por tanto, hermanos, esto es un fundamento bíblico sólido. Es un concepto inamovible. Hemos sido creados como pueblo de Dios para ser de bendición. Pero vamos a ser bendecidos y engrandecidos solamente si en nuestro corazón hay una disposición de ser de bendición a otros. Por tanto, en lo que se viene por delante, donde queremos una iglesia donde todo el mundo sirva, a partir de ahora tienes que irte de este lugar pensando, Dios me ha levantado para ser objeto de bendición. Y tienes que irte con la pregunta, ¿cómo voy a ser yo un objeto de bendición en esta iglesia o en la iglesia donde tú estás, el que está por internet? ¿Cómo voy a ser un objeto de bendición? Y orar y discernir bajo la dirección del Espíritu Santo en qué área de trabajo, de servicio, Dios te puede usar y ponerte a merced de Él. Esto nos enseña, mis hermanos, que cada bendición que hemos recibido de parte de Dios debe de proyectarse hacia los demás. Lamentablemente, Israel falló en su comprensión y ejecución del servicio a otros. Lamentablemente, muchas iglesias están fallando en la ejecución y comprensión de su servicio a otros. Lamentablemente, probablemente muchos de nosotros estemos fallando en esto. Pero ojo, no hacemos nada con identificar el fallo si no tomamos acción concreta de decidir hacer un cambio en la vida personal, en la vida como iglesia y procurar y trabajar para crear un cambio en los demás. Quiere decir que no puedo salir hoy de este lugar diciendo estamos fallando porque no estamos siendo de bendición. Sino que hemos de salir de este lugar con le hemos fallado a Dios. Si usted descubre que no está siendo de bendición, por supuesto. Le hemos fallado a Dios, pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo me propongo que voy a sacudir este polvo y en el nombre de Jehová levantaré vuelo como las águilas. Me voy a poner en las manos de Dios, no me importa lo que sufra, no me importa lo que padezca y voy a decidir ser de bendición a otros. Haga eso y verá cómo Dios te va a bendecir y Dios te va a engrandecer y Dios te va a utilizar. Amado hermano, también nosotros la iglesia de Jesucristo, Israel de Dios, pueblo de Dios en el nuevo pacto, muchas veces fallamos de igual manera al no comprender y ejecutar el servicio a otros y cómo ellos hemos de tener en cuenta lo que Dios nos enseña y recordar su palabra. Eso no puede fallar. Vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 49. Libro de Isaías. Entonces, la enseñanza principal es que Dios nos ha llamado y nos engrandece y bendice para que seamos de bendición a otros. Y más cuando siempre hay otros que están peores que nosotros, ¿verdad? Isaías 49, versículo del 1 al 7. Vamos a leer este texto y después vamos a meditar en lo que allí enseña. Ya están todos ahí, Isaías 49, versículos del 1 al 7. Dice así, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. ¿Están ahí conmigo? Ok. Jehová me llamó desde el vientre, y subraya la palabra llamó. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Interesante esto. Después lo vamos a meditar. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, o sea, por flecha, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas.
Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amados hermanos, cuando vemos el versículo 7 y lo que dice en el versículo 1 al 3, encontramos una realidad que es innegable. Y es que este pasaje, ¿a quién está dirigido? A Israel. ¿Qué es Israel? Es el pueblo de Dios del antiguo pacto. Ahora, ¿cómo aplica este pasaje a nosotros en este tiempo? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Así como Dios tenía una relación en el antiguo pacto con Israel de padre e hijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, es la misma relación que tiene con nosotros. Por tanto, los principios, las palabras y las bendiciones y promesas que Dios le da a Israel son tipología de las bendiciones y promesas que Dios le da a la iglesia. Y quiero que entonces examinamos cuidadosamente y lo comparemos con lo que dice el Nuevo Testamento para ver lo que dice con respecto al servicio. Y veamos el fundamento bíblico para el servicio cristiano. Y lo primero es que Dios los ha llamado para que sea su siervo y para Dios gloriarse en ellos. Vamos con cuidado al verso 1 al verso 3. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Fíjese, es una proclamación al mundo entero. Quiere decir que esto es una declaración de Dios a todos los hombres, que esto es una verdad innegable. Que Israel, que es de quien está hablando, es como si fuera Israel el que está hablando. Dice, Jehová me llamó. Y lo primero que vemos aquí es que el pueblo de Dios, en el antiguo pacto Israel, en el nuevo pacto la iglesia, el pueblo de Dios siempre es un pueblo que llamado por Dios. Hermanos, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, ¿qué hizo Dios en el Edén? Los llamó. Cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, que acabamos de leer, ¿qué hizo Dios? Los llamó. Vete de tu tierra y de tu parentela. A Israel, Dios está hablando en profecía y está mostrando que Israel es un pueblo que es llamado por Dios. Y el libro Romanos, que habla de los creyentes, de los cristianos, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, y a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Cuando usted lee las epístolas, Pablo se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, en el caso del apóstol, conforme al don que ha recibido. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nosotros somos pueblo llamado por Dios. Todos. Porque dice 1 Corintios 12 que a cada uno de nosotros les es dada la manifestación del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros ha sido hecho parte de este pueblo compuesto de reyes y de sacerdotes. Y la función de un sacerdote es, ¿cuál? Servir, ministrar. Y la función de un rey, gobernar. Lo mismo que vemos en el pacto hecho con Adán en el huerto, cuando le dijo que se multiplicado, poblar la tierra y henchirla y sojuzgarla. Sojuzgarla significa gobiérnala, reina sobre ella. Amados hermanos, entonces, ¿qué somos nosotros? Pueblo llamado por Dios. Pueblo comisionado por Dios. Eso significa que Dios tiene
un propósito con cada uno de nosotros, sin excepción. Eso significa que Dios tiene un plan con tu vida y un plan que está vinculado al servicio dentro de la obra de Dios. Entonces usted tiene que dejar de mirarse a sí mismo como un creyente pasivo, un creyente del montón, un creyente de participar de, y debe de empezar a verse como lo que usted es, como ministro de Dios, como corregente o rey de Dios, como sacerdote de Dios, como persona llamada por Dios. No deje que el diablo le diga, usted no sirve para nada. Antes bien, escucha lo que Dios dice, tú eres un llamado mío. Y a los que Dios llama, Dios siempre espera que estos respondan con un heme aquí, envíame a mí. Entonces, no responder al llamado de Dios es decirle a Dios, no me interesas. Y no me interesan tus cosas. Es pretender poner a Dios al servicio tuyo en vez de tú ponerte al servicio de Dios. Tiene que haber un cambio en la forma de pensar. Tiene que haber un cambio en tu corazón. Tiene que haber un cambio en tu visión, en tu cosmovisión de cómo te ves a ti mismo. Basta ya de mirarte a ti mismo como la persona que viene el miércoles y viene el domingo. Como la persona que solo está para dar ofrendas y nada más. Como la persona que eres miembro porque aquí estás o participa de las bendiciones del resto de la congregación. No. Tienes que renunciar a eso y empezar a verte como llamado por Dios. Por tanto, no eres invitado a la inactividad, sino ¿a qué? A la acción. Cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Jehová me llamó. ¿Desde cuándo llamó Dios a Israel? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, en conocimiento. Entonces, si Israel fue llamado desde su concepción, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si Dios te llamó, y esto es algo común, porque de Juan el Bautista se dice lo mismo, de Cristo se dice lo mismo, de ti también. Y dice, tuvo mi nombre en memoria, quiere decir que tu nombre ha estado en la mente de Dios desde el principio. Entonces tú no eres un accidente, ni en la fe, ni en este lugar. Tú eres alguien que estás aquí con un propósito divino. Tú estás aquí porque Dios te ha tenido en la mente. Porque Dios te ha llamado desde el vientre. No eres una casualidad. No eres uno del montón. Eres uno conocido por Dios. ¿Cómo va a afectar eso a tu vida? Si Dios me tenía en su mente es porque algo Dios quiere hacer conmigo. Te toca a ti discernir qué es ese algo. Y ponerte manos a la obra. Y hablando de eso en términos personal. Ahora en términos congregacional, todo el pueblo de Dios es llamado por Dios. Y dice, puso mi boca como espada aguda. ¿No se le parece a la espada de doble filo que sale de la boca del Señor? Y a la palabra que es de doble filo y penetra y corta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha puesto un mensaje en boca de su pueblo. Cuando en la iglesia de Roma surgen trifulcas entre judíos y gentiles, y los judíos estaban diciendo, los gentiles no son buenos cristianos porque no se circuncidan, y los gentiles estaban diciendo, los judíos son desechados porque ellos no aceptaron al Señor, etcétera. Pablo da un mensaje para reconciliar a ambos. Y como parte de las cosas que enseña, hablando de los judíos, ¿qué dice? De ellos vino la promulgación de la ley y el Cristo. Dice que Dios puso en su boca la espada. Dios puso la palabra suya en su boca para traerla como revelación y para anunciarla y proclamarla al mundo entero. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Y díganme que esto no se parece a la gran comisión de vayan hasta lo último de la tierra y lleven mi mensaje. Entonces Dios nos ha llamado, hemos estado en la mente de Dios y Dios nos ha dado un mensaje. Y qué triste es que la iglesia de Jesucristo hoy
se está dedicando a todo tipo de cosas, menos a ser un objeto de bendición a través de la comunicación del mensaje que Dios ha puesto en su boca. Porque en la gran comisión Jesús que dijo, yo me voy y enviaré al Espíritu Santo, y cuando Él venga, me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu será vuestro maestro, dice el profeta. De tal manera que cada creyente ha sido facultado, empoderado, potenciado por el Espíritu Santo para comunicar las buenas nuevas de salvación. Y sin embargo, las iglesias hoy se están dedicando a todo tipo de cosas, menos a comunicar la palabra dada por Dios, que es como espada de doble filo, que es como palabra salida de la boca de Dios. Y tristemente, ¿qué estamos viendo hoy en día? Acabamos de pasar Acción de Gracias, acabamos de pasar la Navidad, Año Nuevo. Y es como que el mundo se tiene que paralizar porque me da un ataque al corazón si no hablo del niñito Jesús. Pero es que, hermanos, fuera del texto de Lucas y de Mateo, ¿en qué otro pasaje de la Biblia hay tanto sobreénfasis en el niñito Jesús? Porque el resto de todo el Evangelio y la Biblia toda gira en torno en el Dios hecho hombre, muriendo en cruz, resucitando, sentado a la diestra de Dios y que viene. Y estamos escuchando, después que Acción de Gracias, sí, gloria a Dios, y no estamos necesariamente en contra de toda esta celebración, pero lo que estoy hablando es que no podemos dejarnos atrapar por jornadas de un calendario mundano, donde si nos guiamos por los calendarios del mundo, la iglesia cada año no se sale de lo mismo. Porque si usted mira el calendario del mundo, y las iglesias que quieren conformarse al calendario que ha establecido el mundo, para celebraciones, mire lo que le va a pasar. Vamos a empezar por enero. 6 de enero, la Epifanía y Día de Reyes, en algunos lugares. El Año Nuevo. Ay, pastor, un programa de Año Nuevo con un mensaje de metas y exhortaciones para el Año Nuevo. Pero cada 31 de diciembre o cada primer domingo de año, la misma historia. Cuando llega el día 14 de febrero, que el día del amor y la amistad, mentira, no es día del amor y la amistad, es día de San Valentín, un santo católico. Entonces todo se paraliza porque una fiesta, una comida y el tema del amor. Pero cuando viene el mes de marzo, Semana Santa. Y cuando viene el mes de junio, el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Hijo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias. Y cuando usted viene a ver, ¿qué queda para hablar de un texto de la Biblia, de un libro de la Biblia que te ha ido guiando por todo el transcurso del año? No queda nada. Y nos dejamos moldear por un calendario creado por el mundo. Eso no está regulado por Dios. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, mientras estamos hablando lo que el mundo quiere oír, nos estamos convirtiendo en un pueblo como el que dice la Biblia, que la generación futura tendrá comezón de oír, pero de oír doctrina de demonios, o sea, lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Y hemos de entender que Dios nos ha llamado para traer palabra suya al pueblo, conforme a la Escritura. Un mensaje sólido, estudiado, profundo, elevado. El domingo vamos a estar hablando de la mediocridad en la comunicación del Evangelio. En el servicio, la efectividad del servicio, cómo no es admisible la mediocridad. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho de que yo no me puedo conformar con tener un conocimiento básico de la Escritura, mis hermanos. ¿Qué dice Pablo? Debiendo ya comer carne, todavía necesitan leche. Y censura esto. Pero ¿por qué se dice esto desde los tiempos de la Biblia? Porque tales iglesias se habían convertido en una congregación que no se estaba tomando en serio, que han sido llamados y dotados de palabra para bendecir al mundo por medio de la palabra.
lo más sólido que tiene que haber en una iglesia, lo más sólido, y es a lo que se debe dedicar la iglesia de Jesucristo, es a la evangelización del perdido, a la enseñanza y a las misiones. El resto se hace, nos gozamos en Dios, pero no es para lo que Dios esencialmente nos ha llamado. Y si usted tiene duda de ello, mire la Gran Comisión. ¿Dónde están las fiestas en la Gran Comisión, hermanos? La Gran Comisión gira en torno a la palabra y al mensaje que hay que comunicar. Mire el libro de los Hechos. Decía el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no celebro el Día de las Madres! Decía eso. ¡Ay de mí si no celebro el Día de los Padres, o San Valentín, o Navidad, o Nochebuena! ¡Ay de mí si no tenemos comunión y comidas en la iglesia! ¿Qué decía Pablo? ¡Ay de mí si no predico a Jesucristo! La iglesia no es un club. La iglesia ha sido llamada para servir, y para eso Dios la empodera, la engrandece, la bendice, pero para servir a través de la comunicación del mensaje. Para eso Dios le ha puesto palabra, para que el incrédulo se arrepienta y se convierta, y para que el creyente crezca, madure, aprenda y viva para la gloria de Dios y sirva de manera eficaz para la gloria de Dios. Ese es el modelo de iglesia que Dios quiere. Ese es el modelo de cristiano que Dios quiere. Y ese es el modelo que usted y yo debemos de anhelar y ser. No estoy diciendo que no lo sea, pero un mensaje como este sirve para autoevaluarnos. Para autoevaluarnos. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Cuídese siempre de aquel predicador que va a hablar lo que usted quiere oír. Porque ese que habla lo que usted quiere oír está ahí para hacerte cosquillita, para que tú seas parte de su juego, o para que tú lo sostengas, o como instrumento del diablo, aunque usted no lo crea. Yo no sé usted, yo prefiero el predicador que me canta mis 40 verdades en mi cara. Y puede que lo que digamos no te guste. Puede que en el momento te cause dolor, incluso que te desanime. Pero a posteriori, créeme, que el Espíritu Santo que está trabajando en una predicación que es conforme a la palabra, te traerá arrepentimiento, a convicción y a crecimiento y madurez. Y a transformación. Entonces, Dios lo llamó y puso en él, ¿qué cosa? En su boca, palabra. Me cubrió con la sombra de su mano. La iglesia no solo es llamada, equipada, sino que la iglesia está bajo la cobertura de Dios. ¿No se le parece esto a la Gran Comisión? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estamos bajo la cobertura de Dios, entonces tenemos que tener la fe para confiar en Dios. Y creer que Dios va a hacer lo que ha prometido hacer con nosotros y a través de nosotros. Tenemos que tener la tranquilidad de que estamos protegidos por Dios porque está con nosotros y estamos bajo su manto. Y la Biblia, ¿qué dice? Que mayor es el que está con nosotros que el que está ¿dónde? ¿Y qué dice la Biblia? Que eran 1000 y 10,000 más a ti. No llegarán. Amados hermanos, ¿cuánta gente a lo largo de la historia ha intentado destruir la iglesia de Jesucristo? ¿Lo han logrado? Dígame. No, porque aquí estamos. Y no solo que no lo han logrado, no lo van a lograr. ¿Y sabe por qué no lo van a lograr? Porque una verdadera iglesia de Cristo que se ve como llamada para ser de bendición, equipada para comunicar la palabra y se atreve a comunicar la palabra, está bajo la protección de Dios y Dios la va a cuidar, Dios la va a proteger, Dios la va a usar, Dios la va a bendecir y Dios la va a llevar hasta el día del fin en triunfo y en victoria. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que es fiel. Mis amados hermanos, dice la Biblia, me puso por saeta bruñida, o sea, por flecha bien pulida, y me guardó en su aljaba. Me puso para herir, en este caso ¿a quién? Al mundo, al diablo, a la carne, para convencer por esta palabra
a través de la obra del Espíritu. Ahora, preste especial atención al verso 3. Y me dijo, ¿quién? Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Israel? ¿Qué es lo que Dios le dice a su iglesia? Mi siervo eres. Hermanos, ¿qué nos dice Dios? Mi siervo eres. ¿Se da cuenta que no dice mi siervo serás o mi siervo fuiste? Mi siervo eres. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? No solo como llamados, sino también como siervos. ¿Qué somos delante de Dios en virtud de su llamamiento y equipamiento? Siervos. Siervos. ¿Y qué es un siervo? Es un esclavo. Es alguien que vive bajo la autoridad de su Señor y que trabaja para su Señor. Pablo dice en el Nuevo Testamento, Pablo, esclavo de Cristo, siervo de Cristo, doulos en griego de Cristo. Cuando usted mira hacia la antigüedad y lee la historia, en los tiempos donde hubo esclavitud, ¿cuál era la función de un esclavo? ¿Servir a quién? A su Señor. ¿Y trabajar para quién? No trabajaba para sí mismo, trabajaba para su Señor. Nosotros somos esclavos de Cristo porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y cuando Dios te dice, tú eres mi siervo, significa que ya no trabajas para ti, sino que trabajas para Él. Ya no vives para servirte a ti, sino que vives para servirle a Él. Y toda tu vida debe de estar enfocado en ser lo que Dios te ha comisionado a hacer, siervo. Entonces fíjese, los dones son muy diferentes, sí, pero la condición natural de en aquello en lo que hemos sido constituidos en virtud de la fe en Cristo es igual para todos. Todos nosotros somos ¿qué? Siervos. Siervos. Usted nunca se ha dado cuenta que en la Biblia nunca se le llama señores a nadie. A ningún creyente se le llama Señor. De hecho, que dice, no llame Señor a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Señor. No llames a nadie Padre en la tierra. Yo a veces he encontrado gente que dice, ay, el pastor este es mi Padre espiritual. La Biblia dice, no llames a Padre a nadie en la tierra. Nuestra Biblia dice, el maestro, el máster en teología fulano de tal, o el doctor fulano de tal. Pero la Biblia dice, no llames maestro a nadie. Cada vez que veo un pastor usando esos títulos, ahora con ustedes va a predicar la palabra de Dios, el doctor fulano de tal. Ven acá, ¿eres doctor o eres pastor? No, es que son las dos cosas, pero cuando estás en el púlpito, ¿qué eres? La Biblia dice, no llames a nadie maestro. La versión antigua de Reina Valera decía, no llames a nadie doctor. Si usted busca las versiones más antiguas. Entonces, mis queridos hermanos, mi siervo eres. Y Dios revela en el verso 3 lo que Él quiere hacer con este pueblo que es su siervo. ¿Y qué es? Mire lo que dice. En ti me gloriaré. Dios quiere ¿qué? Gloriarse, glorificarse en medio tuyo y mío. Dios quiere glorificarse en ti. Gloriarse en ti como siervo. Entonces, cuando un creyente responde al llamado, ejecuta el llamado, en la fe bajo la protección de Dios, y comunica su acción y se ve como siervo, Dios es glorificado en él. Mire, a veces usted oye gente cantando, que tu gloria caiga en este lugar, glorifícate entre nosotros. Mire, hermanos, la gloria de Dios, y Dios no se va a glorificar solamente por la alabanza. Dios se va a glorificar cuando usted se toma en serio su condición de siervo y va y sirve. Su condición de mensajero y portavoz de Dios y va y comunica el mensaje. Así es como Dios es ¿qué?
glorificado. Una iglesia que glorifica a Dios, entonces, no es aquella que tiene un culto de adoración excepcional. No es aquella que tiene recursos excepcionales y que tiene programas excepcionales. Una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que está sirviendo a Dios porque se ve como siervo, como llamado, como capacitado por Dios. Pero yo dije, verso 4, y mire lo que dice Israel. Por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Quiere decir que no se tomó en serio lo que Dios le estaba diciendo. Ahora pues, y esto es la respuesta a esos sentimientos de desánimos que a veces vienen a la vida. Pero es que yo he estado sirviendo y nadie me reconoce. Es que yo he estado sirviendo y nadie me alaba. Yo empecé a servir y me dejaron solo. O yo empecé a servir y me criticaron. Y por eso no hice más nada. Pero cuando usted responde de esa manera a todas estas cosas que siempre van a venir, el que deja de glorificarse, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque usted deja de hacer aquello que Dios quería que usted hiciera. Amado hermano, nunca va a haber servicio sin sufrimiento. No hay un solo personaje de la Biblia llamado por Dios, capacitado por Dios, enviado por Dios, siervo de Dios que no haya sufrido. Enséñeme uno solo. Uno solo, enséñeme. Haga un repaso a la Biblia. Haga un repaso. ¿Quién? ¿Quién llegó a ser el más poderoso? José, que llegó a ser segundo de Egipto. Pero ven acá, ¿y qué pasó antes? Isaías, Jeremías, Elías, Jesús. Los apóstoles. Dígame uno solo sin sufrimiento. Jesús dijo, a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entraréis en el reino. Entonces ninguno puede decir es que esto, aquello y lo otro. Esos son justificaciones inaceptables ante Dios. Entonces aquí hay otro principio básico para el servicio cristiano. Quita las justificaciones. Porque nada justifica el que usted deje de servir. Porque usted ha sido llamado a servir, instituido como siervo, capacitado como siervo, está bajo el amparo de Dios como siervo y se le ha dado palabra como siervo. Su misión es enfocarse en Él. Verso 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Y aquí hay algo más. ¿Desde cuándo fuimos formados como siervos? Desde el vientre. Usted no había todavía ni venido al mundo cuando ya Dios le había hecho a usted un. Entonces cuando venga el desánimo, cuando venga la voz diciendo no hagas, usted diga no, te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo no fui creado para estar sentado, fui creado desde el vientre de mi madre como siervo. Entonces, el ser siervo es algo con lo que ya venimos. No es algo que se añade a nuestra vida, es algo que ya traíamos en los designios soberanos de Dios. Ahora, para ser siervo, ¿para qué? Y mire qué interesante este propósito y luego lo vamos a comparar con el Nuevo Testamento. Versículo 5, Isaías 49, verso 5. Para hacer volver a Él, o sea, a Dios, ¿a quién? Y para congregarle a Israel. Dios está diciendo, hey, yo te he puesto como siervo Israel para que tú hagas que los perdidos se vuelvan a Dios. Se reconcilien con Dios. Se congreguen ante Dios junto con el resto de los santos. ¿No se les parece esto a la gran comisión? Porque ¿para qué vamos hasta lo último de la tierra? ¿Y qué pasa cuando el evangelio es predicado? Almas son arrepentidas, son convertidas. Y cuando el alma se convierte, ¿con quién se reconcilia? Con Dios.
¿Y a qué lugar se añade? A la iglesia de Dios, por medio del bautismo. Hechos 2 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está. Por eso es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que a nosotros ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Porque hemos sido hechos siervos para reconciliar al mundo perdido con Dios. Si en nuestro servicio no estamos persiguiendo que la gente sea reconciliada con Dios, estamos fallando. Ahora hay dos tipos de personas que necesitan reconciliación con Dios y congregarse. Uno, los incrédulos, los no convertidos. A eso los reconciliamos por medio de ¿qué? De la evangelización. Y los creyentes que se han enfriado o apartado, a eso los reconciliamos por medio de ¿qué? De la exhortación, de la amonestación. Y a ambos grupos la iglesia es llamada ¿a qué? A servir para que se reconcilien con Dios. ¿Se da cuenta que el servicio más grande de la iglesia gira en torno al ministerio de la reconciliación? Que el pecador se reconcilie ¿con quién? Con Dios. Para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. El servicio es para levantar, para restaurar. Y eso es lo que Dios quiere. Pero ahora dice más. Y dice algo que después vemos en el Nuevo Testamento. Te di a ti, Israel, por luz de las naciones. Israel tenía que brillar para la gloria de Dios, para que las naciones vinieran a Dios. ¿Y qué dice Jesús de nosotros? Ustedes son la luz, ¿de qué? Del mundo. Y una luz no se pone debajo del almud, ¿se pone dónde? En alto, para que alumbre. Entonces somos llamados a iluminar al mundo con el mensaje del Evangelio, respaldados no solo por la palabra, sino también por el buen testimonio, enfocados en servir con el propósito de ganar al perdido. Por eso la iglesia tiene que hacer evangelismo, tiene que hacer discipulado y tiene que hacer misiones. Una iglesia que no se está multiplicando en nuevas iglesias no es una iglesia que está sirviendo plenamente a Dios. Puede que tengas 10,000 miembros. Si no estás abriendo nuevas iglesias, no estás glorificando a Dios. Puede que tengas 10 miembros nada más. Si no estás abriendo nueva iglesia, no estás glorificando a Dios. Así que nosotros como iglesia aquí local tenemos que plantearnos en el empezar a enviar misioneros y abrir nuevas iglesias. ¿Ustedes creen que nosotros solo vamos a ganar a esta ciudad para Cristo? Nosotros tenemos que abrir nuevas iglesias en otros barrios de esta ciudad. Ah, pastor, pero si abrimos otras iglesias van a hacer competencia con nosotros. ¿Y quién te dijo que esto es una competencia? ¿Quién le dijo a usted que se trata de ver quién es más grande, más bonito, más hermoso, más próspero? Aquí se trata de que el perdido se convierta a Cristo. El que no es contra nosotros, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros es. Ojalá no hubieran 3 iglesias en esta ciudad, ojalá hubieran 10 millones. Porque Dios quiere eso. Entonces a veces ponemos la mira en ciertas congregaciones porque tienen cierto grado de éxito y decimos, queremos ser como la iglesia tal. Mira, hacen esto, aquello y lo otro. Pregunta, ¿tienen misiones? ¿Están abriendo nuevas iglesias? No, porque están enfocados en pastorear su gente. No están sirviendo plenamente a Dios. No. Te di por luz de las naciones. Y note que la palabra naciones está en plural. Muchas, todas.
Para que seas, ¿qué cosa? Mi salvación. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta lo postrero de la tierra. ¿Se da cuenta que Israel era llamado a extender su territorio al mundo entero? Esta es la gran comisión. Somos llamados a llevar el evangelio al mundo entero. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Nuevamente tenemos esto, que si hacemos lo que Él nos manda, gente será tocada por su gracia. Amén. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, y hemos visto que hemos sido llamados a ser siervos, constituidos como siervos desde el vientre, amparados y capacitados para ser siervos, dotados de un mensaje, y a través del ejercicio de este servicio, Dios se glorifica. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el cual hemos leído tu palabra y hemos sido tocados por